Recording is on. Muy buenos días, estamos aquí con la licenciada Andrea Fernanda Ruiz González, licenciada en Administración, egresada de el Instituto Tecnológico de Morelia. Muy buenos días, licenciada, gracias por regalarme estos minutos de su tiempo. Buenos días, Iván. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, le voy a realizar una entrevista acerca de las habilidades y las competencias que considera usted debe de tener un administrador. Sí, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue su proceso de búsqueda de trabajo una vez terminada su licenciatura? Bueno, el proceso inicial, una vez que nosotros salimos de la universidad, suele ser algo largo, a veces complicado, sí, es muy cierto. Es un proceso en el que tenemos que tener en cuenta que es importante entender que vamos a adquirir la experiencia apenas. Entonces, al adquirir experiencia, pues se trata, por supuesto, de poner en alto las cosas que sí aprendimos en la universidad, que nos da una gran ventaja. El hecho de que podamos tener un título profesional nos da una gran ventaja, pero también sepamos que el mundo laboral sí tiene diferencias y sí es necesario que podamos empezar a veces con puestos que quizá no son nuestro trabajo soñado, pero que nos van a dar la oportunidad de poner en práctica y de aprender. Entonces el proceso a veces puede demorar, no sé, 6 meses, 8 meses, hay que ser muy pacientes con ese tema. No se trata tampoco de tomar cualquier trabajo que nos ofrezcan, pero sí de entender que, bueno, vamos iniciando, vamos saliendo de la universidad y que es un camino de paciencia y de determinación, no tanto de ya de la nada llegar a un puesto en el que a lo mejor ni siquiera nos vamos a poder desempeñar porque nos falta la experiencia. Entonces, creo que eso es básicamente. Muchas gracias, licenciada. La pregunta 2 sería, ¿cuántos empleos ha tenido usted desde que concluyó su licenciatura? Ok, yo he tenido alrededor de 5 empleos. Estamos hablando de más o menos unos 10 años desde que yo terminé mi licenciatura y me pude titular. Entonces, normalmente, pues digamos que el tiempo promedio serían unos 2 años aproximadamente por cada uno de los trabajos. Esto no es una regla para nada. Hay personas que ingresan a una compañía y quizá tienen la suerte de encontrar ese lugar donde se puedan desarrollar. Hay otras personas que cambian un poquito más de trabajo. Tampoco es un factor determinante como para saber si eres o no eres un buen profesionista en lo absoluto. Tiene más que ver con si esa compañía cumple también tus expectativas. Eso hay que tenerlo claro. No solamente es tú como profesional cumplir las expectativas de la compañía, sino que también la compañía cumpla tus expectativas. Entonces, pues más o menos estamos hablando de que es normal que sobre todo en los primeros años puedas cambiar un poquito más de trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha influido para usted en su estado anímico ese proceso de búsqueda y de cambios de empleo? Claro, el estado anímico es muy importante y además siempre va a ser un factor que va a estar dentro del panorama para una persona, para un profesional, para cualquier persona que tenga trabajo. Es importante saber primero que va a haber momentos en los que tú quieras un trabajo y no lo obtengas y tienes que saber lidiar con eso, tienes que saber entender que no se trata tampoco de que no fueras la persona ideal, se trata de que de pronto en ese momento pues no estaba las condiciones necesarias para que tú ocuparas esa posición. Habrá trabajos también que desearías continuar en ellos y no vas a poder continuar. Y también hay que saber entender y lidiar con esa parte de salir de una compañía que quizá querías mucho o tenías cierto apego a ella incluso. Entonces, la parte emocional, la inteligencia emocional también es muy importante para nosotros como administradores, el poder gestionar nuestras propias emociones y saber sobre todo pues que el trayecto profesional siempre va a ser un tema de altas y bajas, siempre, a cualquier edad y en cualquier momento, pero que eso no quiere decir que sean circunstancias que no se pueden cambiar si son malas. Y por supuesto que las circunstancias buenas pues se tienen que aprovechar al máximo y seguir adelante con el crecimiento. Muchas gracias, sí, así es. Eh, en su empleo actual, coménteme,
¿Qué puesto ocupa y qué tanta responsabilidad tiene dentro de la organización? Ujú. Ok, actualmente yo me desempeño como administrativa junior. Estoy trabajando para una compañía multinacional de cuidado personal. ¿Ah? Entonces trabajamos lo que es el sector Latinoamérica, México, Puerto Rico, Perú, Ecuador y Colombia. Son los países que tenemos, en los cuales tenemos presencia por ahora. Y bueno, mi responsabilidad principal viene más hacia el cliente interno, es decir, yo estoy responsable de los costos de la compañía, lo que se gasta en ciertos ámbitos de la compañía, eh, también de apoyar, por ejemplo, al equipo comercial, al equipo de mercadeo, en cuanto a sus presupuestos, sus proyecciones, el tema sobre todo de flujo de efectivo, para mi posición es bastante importante. Entonces, pues en este momento sí tengo un cierto nivel de responsabilidad, que obviamente también hay que entender que la responsabilidad no solamente son las labores que te da la empresa para hacer o para ocuparte de ellas, sino también es lo que tú pongas dentro de tu trabajo, el que sea que estés desempeñando. Y también entender que dentro de una compañía todas las posiciones tienen una importancia y son parte de una cadena, son un eslabón en una cadena. Entonces, Claro, siempre vas a tener una responsabilidad y tu responsabilidad es desempeñar bien tu trabajo y tus funciones. claro, claro que sí. Muchas gracias. Ahora me puede comentar cuáles son esas actividades que realiza usted en su cargo, un día a día. Claro, bueno, por ejemplo, yo en mi cargo en este momento reviso nuestras cuentas bancarias, reviso temas de saldos de cuentas, reviso temas de en que se han hecho gastos importantes, entonces hago algunas conciliaciones de extractos bancarios contra lo que realmente se ha gastado, contra lo que realmente yo tengo eh, como todos los registros. También hago temas de ayudar en la gestión de los presupuestos que se van a utilizar para los viajes que se necesitan dentro de la compañía. Entonces, en esos viajes pues hay que tener en cuenta varios gastos, no solamente pues obviamente alimentaciones y eso, sino también hay que tener en cuenta si se van a dar obsequios a los clientes nuevos, si se van a proyectar clientes nuevos. Entonces, todo eso también lo reviso. Y pues también para la parte interna, ya lo que son completamente temas de nuestros otros colaboradores. Entonces, pues yo también reviso los presupuestos que tenemos, por ejemplo, para temas de fin de año, de qué es lo que vamos a darles como parte del bienestar, del programa de bienestar de la compañía a nuestros colaboradores. Entonces, son más o menos esas mis funciones al día a día. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha percibido el desarrollo de su profesión en el transcurso de los años que usted ha podido ejercer? Bueno, la profesión realmente es una profesión que sí ha evolucionado a lo largo de los años, pero que ¿Sí? mantiene las mismas bases. Y eso para nosotros es muy bueno. Es una profesión que nos permite tener siempre una base sólida de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, pues, es obviamente actualizarnos, como todas las profesiones, ¿no? Entonces nos actualizamos un poco con temas de tecnología, nos actualizamos un poco con temas de algunos programas que se utilizan para optimizar nuestros tiempos, pero en sí la evolución de la profesión como tal, pues se ha mantenido muy estable. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo piensa que ha influido la tecnología ahorita que me comenta esa parte? ¿Cómo piensa que ha influido la tecnología en el desarrollo de su profesión? Ujú. Bueno, la tecnología en este momento es una parte vital y básica de todas las compañías y específicamente en la parte administrativa nos ha ayudado mucho que nosotros ya contamos con diversos programas que pueden agilizar algunos temas de facturación, pues obviamente hay muchos programas que son bastante buenos, bastante ágiles, bastante amigables,
que nos permiten hacerlo rápido, para revisar temas contables, para revisar estados de pérdidas y ganancias, etcétera. También hay varios programas. Para recursos humanos también hay programas que permiten tener toda la información concentrada y únicamente buscar en el momento en el que lo necesitas algún dato muy particular y muy específico. Hablando, por ejemplo, ya de lo que sería el tiempo post pandemia, tenemos la ventaja de poder hacer esto, de poder hacer videoconferencias, de poder hacer meetings, de poder tener el teletrabajo, de llevar tu trabajo a donde tú lo requieras si necesitas viajar, etcétera. Entonces, eso también ha sido una herramienta que nos ha dado muchas, que nos ha abierto una gama muy amplia de posibilidades y ya no nos aferra a tener un libro, a tener un cuaderno, a tener un archivo, a tener una cosa grande, sino que todo lo Claro. puedes ir llevando en donde estés y solamente revisar los temas puntuales que necesitas. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, por razones personales usted decidió cambiarse de país residente, ya no se encuentra en México, se encuentra ahorita actualmente en Colombia, en Bogotá, ¿es Correcto. correcto? Sí, correcto. ¿Qué tan difícil o fácil fue para usted la búsqueda de empleo en el nuevo país? Creo que fue un viaje personal, o sea, fue realmente un viaje dentro del viaje. El decidir cambiarte de país siempre implica retos. Cuando se trata de temas laborales, tienes que entender que a veces en un país no se manejan los mismos mercados, las mismas empresas, las mismas compañías que en otro. Entonces, quizá la hoja de vida o el currículum no tenga el mismo impacto en un país diferente donde no conocen las compañías donde tú trabajaste previamente, ¿no? Aun cuando sean compañías multinacionales, no todas tienen presencia en todos los países. Entonces, creo que para mí fue un tema también de paciencia, de entender que yo tenía, más allá de mostrar un papel donde dijera qué compañía y qué puesto tenía realmente que mostrar esas habilidades y esas competencias para poder tener o seguir teniendo un crecimiento. Entonces sí es un reto, pero creo que es algo muy manejable para nosotros los administradores. La administración tiene principios universales, que eso nos da una gran ventaja también. Y pues solamente también es una cuestión de que uno esté muy consciente que hay cosas en las que se tiene que actualizar. Es decir, por ejemplo, yo en lo personal tuve que hacer un diplomado en temas de recursos humanos, en temas de seguridad social dentro de Colombia, cuáles eran las leyes, las legislaciones vigentes, etcétera, los derechos de los trabajadores, porque aunque no me dedico a los recursos humanos como tal, pero obviamente es algo que tengo que tener muy claro para poder desempeñarme en un país diferente. Claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Cómo puede comparar a México con Colombia en cuanto a oportunidades laborales? Bueno, México y Colombia realmente son países muy comparables, más allá de ser latinoamericanos, creo que son países que tienen incluso similitudes dentro de su cultura, además de que en Colombia la cultura mexicana es muy querida y muy admirada. Entonces, en términos generales, se puede hacer un comparativo también en cuanto a las condiciones laborales y de búsqueda de empleo. Es decir, la búsqueda de empleo se hace a través de plataformas digitales, básicamente en este momento ya es esa la herramienta. Se hace un proceso de selección, se hace un proceso de entrevistas, se hacen temas de exámenes psicométricos. O sea, el proceso en sí de buscar trabajo es muy similar entre México y Colombia y las condiciones también son similares, es decir, la búsqueda, lo que las compañías buscan en los profesionistas es muy similar, cierto tiempo de experiencia para ciertos puestos, también hay puestos donde son como puestos iniciales, donde tú puedes adquirirlos, obtenerlos una vez acabas de salir de la universidad. Eh, el idioma es importante, poder tener un segundo idioma también es un plus que te da en tu hoja de vida, en tu currículum. Entonces, pues creo que es un mercado que va muy, muy similar. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo percibe usted actualmente la práctica de la profesión en Colombia? Bueno, como te decía, la práctica en realidad es algo que nosotros tenemos todavía una estabilidad. La ventaja que tiene la administración es que nosotros podemos desempeñarnos en cualquier empresa
y dentro de cualquier giro empresarial. Entonces, un Sí, administrador siempre va a ser necesario en una empresa de cualquier tamaño. Y la verdad es que eso siempre es algo que nos abre puertas. Entonces, la práctica es algo que tú tienes que revisar dentro de tus intereses, hacia dónde tú quieres caminar, qué otras cosas te gustan, además de ser administrador, para poder empalmar. Entonces, bueno, si te gusta, no sé, de pronto el tema de los autos, bueno, pues quizá buscar una compañía automotriz donde como administrador te puedas desempeñar y eso te va a hacer que lo hagas mucho mejor. Entonces, para nosotros los administradores están siempre las puertas abiertas y la práctica es algo que te da muchas recompensas como persona, como profesional también. muy bien, sí, claro, muchas gracias. ¿Qué habilidades y competencias considera que debe de tener un administrador? Bueno, creo que son varias, pero algunas de las más importantes. Primero, un administrador en cualquier área que se desempeñe, bien sea recursos humanos, mercadeo, costos, cualquier otro, siempre debe haber una inteligencia emocional, de lo que hablábamos hace un momento, tanto Sí, para gestionar las propias emociones como porque la administración es una profesión muy social. Entonces siempre vas a tener contacto con otras personas y es importante gestionar también el cómo te diriges y cómo puedes incluso reaccionar y tratar con otras personas. Eso es muy importante. Por otra parte, las habilidades tecnológicas, que si bien no nos vamos a poner a programar, obviamente, pero sí tener un conocimiento básico de algunos programas que puedan ser útiles. El Excel, que sigue siendo un básico, por más que todo siga avanzando, puede ser el Excel normal, el Excel en spreadsheet, lo que sea, pero al final la base de Excel es la misma y siempre se va a usar. También tema de el idioma, como te comentaba, es un plus, es importante si se usa, si lo necesitas. Y las otras habilidades que adquirimos dentro de la universidad y los conocimientos también. Entonces, temas contables son importantes. Saber por lo menos, digamos, lo básico de la contabilidad, aun cuando no seamos contadores, pero tenemos que saber cómo leer todos los registros contables. claro. Y pues realmente los temas de investigación, todos los otros temas también siempre se van a ocupar. Y por último, como les mencionaba, pues tener una idea muy clara de las legislaciones que rigen donde te encuentres en recursos humanos, los derechos de los trabajadores y las obligaciones de acuerdo a las leyes del país. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Cuáles fueron los medios de búsqueda que usted utilizó para la búsqueda del empleo, tanto en México como en Colombia? Bueno, yo cuando terminé la universidad se utilizaban un poquito más las bolsas de empleo, también incluso el propio tecnológico tenía algunas bolsas de empleo. Mm, y portales, los portales en línea, recuerdo de un portal en México que es gubernamental, también me fue muy ¿Okay? útil cuando salí de la universidad. Y bueno, pues ahora ya un poquito más avanzada mi carrera profesional, pues ya en LinkedIn, que es ahorita como la herramienta más importante que hay, donde te permite mostrar un poquito más tus habilidades, tus conocimientos, tu experiencia, incluso tus intereses, sin llegar a ser, por supuesto, una red social, pero sí es una red que te permite que la persona o la compañía que se pueda interesar en ti tenga un conocimiento más profundo de hacia dónde quieres llevar tu carrera antes de contactarte y de esa manera hacer un proceso de selección mucho más efectivo para ambas partes. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué diferencia existe entre las plataformas de búsqueda de empleo eh, que están en Colombia y en México? ¿Usted qué diferencia ve? Bueno, por ejemplo, para las personas recién egresadas, yo creo que una gran ventaja es justamente la plataforma que mencionaba hace un segundo, que es la plataforma gubernamental que tiene México, que es una plataforma que aquí en Colombia no se usa, no los recién egresados no tienen acceso a eso.
Entonces, ellos buscan más bien únicamente por las bolsas de empleo de sus propias universidades y eso puede ser un poquito limitante. Entonces, Sí, creo que sería la diferencia más importante. Del resto, como todo, o la mayoría de los portales de búsqueda de empleo ya están tan globalizados, básicamente funcionan igual y básicamente son ujú, los mismos. Entonces, lo único sería que sí hay esa parte gubernamental que es una ventaja. muy bien. Sí, muchas gracias. En base a sus habilidades y competencias, ¿qué mejoraría dentro de la organización en la que está desempeñándose? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es dentro de una compañía es tener un control presupuestal. Y a veces Ajá, es lo más difícil dentro de una compañía de cualquier tamaño. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un emprendimiento, tienes un presupuesto, aunque sí, no sea muy grande, pero tú tienes un presupuesto y tienes que tener bien claro hacia dónde va ese presupuesto y tener unos límites claros de en qué vas a gastar tu dinero como emprendedor. Igual, una empresa mediana, una empresa grande, una empresa multinacional, tiene que tener muy claro en dónde va a invertir ese dinero para poder obtener, por supuesto, una ganancia, para obtener un retorno de esa inversión. Entonces, a veces es lo más difícil de controlar, sobre todo porque específicamente en la compañía en la que estoy hay muchas cosas que se manejan en dólares, que si la inflación, que si otros factores externos, entonces se tiene que tener un control. Creo que sería esa, o esa es de hecho una de las cosas en las que estamos trabajando. muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿cuál sería la proyección que tiene usted con respecto al desarrollo de su profesión en la organización en la que se encuentra actualmente? Claro, en este caso yo creo que para mí sería importante o sería un logro el estar completamente a cargo de algunos de los proyectos. Nosotros dividimos los proyectos por países o por regiones, dependiendo de lo que se esté, de la marca que se esté tratando, porque maneja varias marcas de cuidado personal. Entonces Ujú. yo creo que para mí sería importante estar al frente de uno de esos proyectos. En el caso de los administradores y en general, a veces nos enfocamos mucho en el puesto que tenemos. Entonces, más allá Sí, del puesto de decir somos directores o somos coordinadores o somos gerentes, creo que lo más importante es la responsabilidad que tú tienes, el tamaño de a veces lo que estás manejando. Eso puede llegar a ser mucho más satisfactorio que el decir tener un puesto como tal. Entonces, para mí ujú. ese sería el siguiente paso, poder hacerme cargo de un proyecto completo, del tema de costos, de un proyecto completo. Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte, no sé si quisiera darnos algún comentario adicional. Bueno, pues únicamente decir que realmente la profesión como administradores es una profesión que tiene muchos matices y que tiene muchas oportunidades donde se te van a abrir muchas puertas, que hay que ser pacientes, ¿sí? Y pues también saber que es una profesión que tiene constantemente, vas a tener cambios, ¿sí? Siempre va a haber cambios y siempre hay que aceptar esos cambios y abrazar esos cambios, pero es una profesión muy noble y que realmente es muy satisfactoria. Entonces, aprovechar las oportunidades que se nos dan, aprovechar los conocimientos que adquirimos en la universidad, que son muy importantes, sobre todo en una institución como el Tecnológico de Morelia, que tiene una formación tan integral. Y bueno, de ahí para adelante, pues saber que el tema siempre va a ser crecer. Bueno, pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo el tiempo que me brindó Claro, y pues de mi parte sería todo. Que tenga muy buena tarde. claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.